Con el politólogo, el analista político, Daniel Montoya. Muy buen día, Daniel. Milagros, un gusto, siempre un gusto conectarme con la audiencia de San Nicolás. Bueno, la verdad es que están pasando muchas cosas en el mundo, están pasando muchas cosas en el país y hay, de alguna manera, esta semana hubo una necesidad por parte del Banco Central, una lectura también del Ejecutivo en conjunto, más que nada de la cartera de Hacienda, que ha marcado un poco la bisagra hoy por hoy de la opinión pública y tiene que ver justamente con este super cepo al dólar, que ha marcado también un poco la reflexión de la política, en qué lugar estamos, cómo está hoy en la Argentina y sobre todo también la noticia de los últimos días, ¿no? Varias empresas que con intenciones de irse del país, no encontrando socios estratégicos, digo, en medio de todo lo que está pasando, ¿qué lectura haces, Daniel, justamente de lo económico, lo empresarial hoy por hoy en la Argentina? Bueno, en primer lugar, dos regresos. Uno es un regreso siempre cíclico en la historia económica argentina, que es el estrangulamiento externo, la escasez de dólares, que siempre a lo largo de la historia es como que se ha solucionado por dos vías. Una, o buscando los dólares en los mercados financieros, en Wall Street especialmente, o la otra, que es estos conflictos que suelen también aparecer cíclicamente, que el último lo vimos eh, con mayor voltaje en 2008, cuando fue la crisis del campo, que es buscar los dólares en los hilos bolsa. Hace poco tuvimos un episodio, por supuesto de menor intensidad, que fue el tema de Vicentín, que un poco estuvo salpicado de esto y con toda una cantidad de incidentes que tenían que ver con roturas de hilos bolsa, y el tema de la presión del gobierno al sector exportador para que liquide dólares en un escenario donde tenés el dólar en la calle. Bueno, ahora hablan de 145, pero hace unos días atrás eran 120, 130 y quien está liquidando como exportador se lo liquidan a 75, después con las liquidaciones de impuestos seguramente le terminarán quedando alrededor de 50. Entonces uno ve claramente una brecha que no hace falta tener grandes expertos financieros ni economistas con nombres pomposos para entender esto. Esto lo entiende cualquier vecino y digamos cualquier empleado que tiene un kiosco. Digo, esto es una operación masiva donde uno ve el público de que está haciendo, por ejemplo, el que tiene acceso por ahí a comprar dólares oficiales, los compra y hace una diferencia que los vende. Algunos testimonios dicen de familias que le están pagando la cuota de los chicos del colegio justamente con esa diferencia. Entonces, cuando esto se hace masivo de esta manera, uno, la verdad que es bastante de sentido común. Y después el otro regreso, yo te hablé del primero, que tenía que ver con el tema del regreso del estrangulamiento externo. El tema es el regreso de la improvisación, ¿viste? Este también es un tema que toca a todos los gobiernos, es transversal, no es exclusivo de una fuerza política, pero uno ve claramente el tema de la improvisación. Estas medidas requieren a nivel del sistema financiero una cantidad digamos, de horas de programación y de adaptación de sistemas que generalmente son medidas que se toman los días viernes porque uno se las comunica a los bancos y los bancos por supuesto tienen unas 48 horas para preparar todos sus sistemas y que el lunes abran sin amplificar esto que ocurre. Esta gente hoy en esta época de las redes sociales, ayer toda la gente viralizando las pantallas de estos bancos, muchos de ellos virtuales, que también esas son las equivocaciones que cometen muchas veces los funcionarios que están desactualizados, que no entienden cómo funcionan hoy las cosas. Estos bancos virtuales, muchos que han aparecido, como el caso de Ualá, Brubank, hay varios, los utilizan mayoritariamente en barrios populares. Ayer hubo un relevamiento, por ejemplo, en una de estos barrios populares, ahora que le llaman Villa de Emergencia, como sea, el nombre más adecuado, que hay, digamos, más de la mitad de la gente que vive ahí que está
utilizando estos bancos porque son, digamos, mecanismos que están al acceso de cualquiera. Entonces, en esta era digamos, de las comunicaciones y de las redes y toda esta cantidad de cosas, que los funcionarios actúen con semejante nivel de improvisación, por supuesto, se nota mucho más que antes. Y bueno, esto volvió. Vimos al ministro Guzmán el fin de semana en un reportaje en La Nación diciendo de que estas no iban a tomar medidas de mayor endurecimiento, y vemos el martes el gobierno echando mano a esto, y encima es curioso porque era justo en simultáneo un acto muy importante donde el gobierno estaba presentando el tema del relanzamiento de esta red de lo que le llamaban TDA en su momento, en la época del gobierno kirchnerista anterior, que es el tema de la posibilidad de darle acceso a servicios de banda ancha de conectividad a todo el país, que podrían llegar inclusive hasta en forma gratuita. Era un anuncio muy importante y terminó, por supuesto, anulado, prácticamente pisado por este asunto, que es un asunto que toca, como te decía yo, toca la economía de la gente de la calle, lo entiende cualquiera. Digamos, en otra época estaba la figura que usaba un famoso periodista que hablaba de Doña Rosa. O sea, esto lo entiende cualquiera. Realmente es una, ya te digo, Milagros, ha sido una noticia que, por eso lo que te decía yo, marca dos regresos: el tema del estrangulamiento y de la improvisación de nuevo. Puntualmente, bueno, ¿qué es la lectura o cuál es la lectura que puedes hacer del mundo empresarial, ¿no? Con todo esto, con esta Argentina también que nos toca, ¿no? No estamos hablando de inversiones, digo de las empresas que están. Sí, mira, a ver, el presidente ayer habló claramente, dijo que los dólares, por supuesto, son escasos, y dice no podemos permitir de que haya gente acumulando dólares abajo del colchón y tienen que estar disponibles para la producción. Eso, a ver, lo que te digo yo, este es un tema, justamente por eso te hablaba de la improvisación, es un tema que tiene que ver con el liderazgo político. Es muy cierto lo que planteó Alberto Fernández ayer. Argentina, contra el mito que existe, digamos, a nivel popular, y de muchos formadores de opinión hablan de que es un país que genera dólares en abundancia por el agro, y realmente eso es un mito. Argentina es un país que a nivel de su salida exportadora genera unos 1.200 dólares per cápita. No es demasiado, y no es demasiado en comparación a otros países. Uno nomás cruza acá la cordillera y del lado de Chile en exportaciones entre el cobre, algo agropecuario y todo el tema del complejo, todo esto que tiene que ver con exportación de salmones y una cantidad de cosas, Chile genera alrededor de 3.500 dólares de exportaciones per cápita. Y Australia, ni hablar, es un país que con todo ese complejo de minería que tiene, también exportaciones agropecuarias, tiene más de 6.000 per cápita. Entonces Argentina es un país que no se puede dar el lujo de utilizar dólares en forma irracional. Ahí vamos a estar de acuerdo totalmente con lo que planteó ayer Alberto Fernández. Lo que pasa es que este es el tema de que el gobierno esto no lo puede solucionar en forma improvisada. Esto es digamos, el liderazgo político es fundamental, y ahí es donde aparece el tema, esto que plantea, del tema del plan. En la medida de que no haya un plan definido con un esquema donde dicen vamos a ir, algunos economistas planteaban, por ejemplo, el tema de desdoblar el tipo de cambio. Entiendo que el ministro Guzmán se inclinaba por esto, que es directamente de una vez por todas sincerar este problema en Argentina, desdoblar el tipo de cambio, que sé que es un tema que no le gusta al Fondo Monetario, pero bueno, estamos como estamos con el Fondo Monetario en definitiva, pero es desdoblar el tipo de cambio y darle dólar barato, pero estable y previsible, porque alguien que va a invertir no puede moverse en función de medidas improvisadas del momento. Si nosotros vamos a hacer un consenso en Argentina y decimos, de acá a 10 años vista, vamos a darle dólares baratos al sector productivo, todos nos vamos a poner detrás de Alberto Fernández para firmar esa iniciativa. Es lo que tiene que hacer Argentina, estamos de acuerdo en eso.
El tema es cómo se hace, y esto tiene que haber además un consenso de fuerzas políticas detrás, en definitiva, porque nosotros estamos en un sistema de alternancia, que es decir, si vamos a tomar este camino, que es el camino que tomaron todos los países que se industrializaron, Corea del Sur, por ejemplo, todos los países estos, inclusive uno mismo va a Alemania, no pueden usar el dólar, las divisas así en forma alegre para cualquier cosa. Eso estamos de acuerdo, es el camino que han tomado los países que se han desarrollado. Ahora el tema es esto, tenemos que definir un programa, una plataforma, y que este acuerdo lo firmen todas las fuerzas políticas, que más allá de la alternancia vamos a tener una política estable de desdoblamiento del tipo de cambio, y no vamos a hacer lo que hacemos siempre, que apenas que viene un veranito empezamos a rifar dólares para que la gente viaje a cualquier lado. Eso es lo que no tenemos que hacer, ahí estamos de acuerdo. Por eso te digo, vos lo que me preguntabas de sectores empresariales, el tema es darle las señales a los sectores empresariales de que vamos a tener un rumbo estable, y quien esté mirando a la Argentina hoy, una empresa industrial, no sé, de Estados Unidos, de Europa, de cualquier lado, que esté mirando y sepa de que este es un set de reglas de que Argentina va a mantener de acá a 10 años vista, que eso es lo que no aparece. Por eso te digo, el problema de la improvisación de nuevo. Daniel, bueno, también se ha generado de alguna manera mucha polémica en torno a los tratamientos, los temas que se tratan hoy en el Senado, el tema de traslado de jueces, la oposición rechazando el traslado a través de un dictamen, se va también de la sesión en el Senado. Digo, ¿qué lectura podemos hacer en torno a los temas que se están tratando hoy en el Senado en un contexto donde la prioridad es la salud? ¿Qué te parece? ¿Qué lectura haces? Mira, Milagros, cualquier encuesta que uno viene haciendo en la Argentina sistemáticamente de hace mucho tiempo, vas a ver de que la justicia es la institución con, yo te diría, con la credibilidad más baja, prácticamente. Tiene una credibilidad, es inferior al 20%. Los argentinos no creen en la justicia de hace tiempo. Yo te diría, quizás esté mano a mano con otros sectores también, el sector, por ejemplo, cuando uno ve estas medidas, por ejemplo, los banqueros, el sector financiero también tiene una percepción espantosa a nivel de la opinión pública. Entonces, está claro, y volviendo un poco haciéndote una analogía con el tema que estábamos hablando recién, de que Argentina, para, digamos, va a tener todo el apoyo cualquier iniciativa que tenga que ver con una reforma de la justicia. Ahora, lo que te digo yo, obviamente cuando se plantea alrededor de esta iniciativa de reforma el traslado de jueces, que justo son los jueces que están involucrados con las causas y los procesos que tienen que ver con la vicepresidenta, obviamente de que también estos, como hablábamos con el tema del dólar, que la gente hace una diferencia entre el dólar oficial después vendiéndolo en la calle, eso lo entiende cualquiera. Entonces ahí es cuando el problema de esto, por eso es lo que te decía yo, cuando se apela al tema de medidas improvisadas, iniciativas arrebatadas, ahora vos decís, a ver, el Congreso virtual, que se supone que es un esquema de sesiones de emergencia y que, digamos, debería abordar, por supuesto, iniciativas que tengan que ver con los temas más acuciantes, que es lo que le preocupa a la gente, que es el tema de inflación, inseguridad, el bolsillo, el empleo, a dónde vamos a estar parados el año que viene, y de repente aparece en primer plano un tema como este que tiene que ver con traslado de jueces, justicia y una cantidad de cosas. Entonces, ya te digo, de nuevo volvemos al, yo te diría un poco un denominador común que aparece siempre acá dando vueltas, que es el tema de la improvisación y de las iniciativas arrebatadas en temas que, de verdad, el problema que tenemos nosotros que vamos agotando el crédito en la medida que aparecen temas que son importantes. Ya lo que te digo, lo que tiene que ver con justicia, o esto que tiene que ver con el tema de las señales que damos hacia adelante, que no son ni más ni menos, esto con el dólar, al tema de la posibilidad que tengamos hacia el futuro de captar inversiones. Y esto, ya te digo, son medidas que están agarradas todas con alfileres,
y que pueden ser desandadas después por una administración posterior y no son sostenibles en el tiempo, no van a tener los efectos deseados, digamos. Si esto, por ejemplo, es un incentivo para los sectores industriales para que produzcan más, en la medida de que la regla no esté clara de que va a ser una regla sostenible, obviamente que nadie la va a mirar con atractivo y no va a tener el efecto.